bajaban en el agua, en los rayos, bajaban, caían en los maizales, en los cultivos. Bueno, y estos cultivos se doblaban. Ahora, la ciencia de la agronomía le llama acame cuando amanecen después de una gran tormenta, amanecen dobladas las matas. Pero allá en aquellos tiempos no nos decían esa palabra científica, sino que estos niños de la lluvia habían hecho como esos destrozos. Pero luego el maíz, ya al salir la luz del Padre Sol, nuevamente volvían a levantarse, aunque íbamos a hacerles una ayudita. Mi abuelo decía que los íbamos a calzar. Son los guardianes de las cosechas. Son seres que bajaron del espacio. Visita a cada año. Hay por el mes de julio de todos los años. Conocí los tepehuas, me enteré de los tepehuas por primera vez a través de un libro, de una etnografía de un etnólogo alemán que se llama Leonhard Schulze-Jenner, que visitó El Salvador en 1930 y vivió 3 meses en Izalco. En esos 3 meses entrevistó a Inés Massin y él le compartió en náhuatl Schulze-Jenner muchos relatos, narrativas, experiencias históricas, teorías cosmológicas, antropológicas de aquel entonces. Y los tepehuas salieron en esos relatos. Son seres que podríamos llamar que tienen aspectos humanos, pero también son más que humanos. La mayor información que podemos tener nosotros acá, escrita es poca, más que todo es los datos históricos o culturales son transmitidos de generación en generación por vía oral, verbal, del padre al hijo, del tatarabuelo, y de ahí se vienen conociendo las prácticas culturales ancestrales de nuestros, por decirlo, ancestros. Pero eso hace, a ver cuántos años, porque mi abuelita está bastante entera cuando nosotros estábamos chiquitos. Nos estábamos un día para que nos contara cosas, ¿verdad? Que nos hablaba, ¿verdad? Que en agosto, cuando ya hay elotes, venían ellos a llevar su elote y a comérselo. Hay una mazorca que tiene una línea que no tiene maíz. Es como un camino, fíjese. Y entre medio de la mazorca y la palma hay una cosa que se llama talpupo, es una cosa negra. De allí, Nanita cuando iban mis tíos a traer los elotes que llevaban las mazorcas, hacían las pupusas del talpupo. Tal vez ya lo han oído mentar ustedes, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues aquí venían a sembrar la mala semilla. A ver, lo que dice usted, habían unos animalitos que molestaban la cosecha, eran manchas, se llamaban cuilinchichín se llamaban. Entonces comían todo lo verde, la nervadura del maíz ya no da nada. Entonces, ¿qué pasaba? Venían también los protectores. Al mismo tiempo pedían ellos que vengan los protectores del maíz, manchas desgarradoras, a comerse los cuilines. Chichigas le dicen. Estos chichigas a agarrar, a comer los gusanitos, hasta llega. Esa era la protección de los antiguos. Y eso lo vi con mis ojos. Porque a mi hermano le estaba entrando la mancha de gusanos, lo van a dejar sin nada. Cuando a 1 metro de retroceso venía una mancha de cargadoras como allá. Esperemos, dijo, que miremos qué hacen. Iban avanzando.
Cuando llegaron donde estaban esos animalitos, se caían ellos solos, eran puños a las matas de maíz. Así mismo que lo corrieron hasta llegar. Esa era la defensa de la milpa. El tepehue, en resumido, es un animalito que nuestros antepasados utilizaban en forma, tallando una piedra. Ellos lo utilizaban como una deidad que les cuidara sus terrenos, sus milpas, sus huertas, y este animalito era el encargado de cuidar el terreno mientras el dueño del terreno o el que había sembrado el terreno no estuviera. Muchos abuelos, en el transcurso del tiempo que tengo de estar trabajando con ellos, siempre han mencionado que los tepehuas son una especie de seres humanos o seres muy parecidos a los humanos que viven en las montañas. Son los encargados básicamente de regar el agua de la lluvia. Vivíamos en el cantón Sisimitepes, de acá de esta jurisdicción de Nahuizalco, y una de mis hermanas, que es la que me sigue, era una niña en una noche de lluvia, ya tipo 7 de la noche aproximadamente. Ella lavaba trastos en el alero de la casa porque en esa época, en esa zona, no teníamos agua potable ni energía eléctrica. Ella lavaba trastos y de pronto escuchamos un grito y fue mi hermana la que gritó. Cuando salimos a verla, ella nos decía de que un ser humano con apariencia de niño, aproximadamente con un metro de altura o menos quizá, la tomó por el brazo y se la quiso llevar. Y con el grito, pues cuando salimos todos, este ser corrió hacia una cerca y se perdió entre la milpa de los vecinos. Entonces, asociándolo con historias de los abuelos, yo llego a la conclusión pues de que se trataba de un tepehue, porque es tal como le llamaban en esa época, y según decían los abuelos, estos seres aparecían cuando habían tormentas extremas, ¿verdad? Ellos se mantienen en los ríos, ellos no pasan, así como nosotros. Mucha suerte debe tener una persona para que la vea. Un amigo de él vino a visitarnos y dice que aquí en un lugar que hay que le llaman El Canelo, es una finca, una cafetalera. Ya no alcanzaron agua en las fincas, se fueron a bañar al río. Cuando el señor vio al compañero que estaba asustado, cuando él le pregunta que qué le pasa, le dice que ve atrás lo que está. Estaba pequeño, dice, con cara de gente, pelo largo, y se agarró de los pejucos y se fue para arriba. Cuando llegaron a la finca, le dijo el señor, el mandador, bueno, le dijo, ¿qué pasó? Que ya vinieron y no se bañaron. Nos asustaron, dice que ¿quién le dijo? Nos salió un hombre del fondo del río, de la poza. Ah, ese es el tepehue, le dijo. Él allí vive, le dijo, porque él se mantiene del pescado y de los cangrejos, le dijo. Allí vive. Y de vez en cuando la luna está reflejante, entonces sale a buscar comida a medianoche y se concentra otra vez al agua hasta otro día. Y así vive todo el tiempo el tepehue. Toman cuerpo humano para poderse llevar algo de las milpas. Ellos son espíritus que vienen de los pueblos antiguos, de la remota antigüedad, pero vienen a ver si hay elotes, pero no se llevan el elote sazón, sino el que está entrando en elotes. Estos se llevan en un rollito de pelo, amarra una mazorca, en otro rollito de pelo, amarran otra mazorca, lo que puedan, y así todo el grupo de los que se han formado como personas, así llevan los elotes. Por eso es cuando amanece y vamos a ver las milpas están en el suelo, porque ha pasado el ventarrón, porque ellos así se manifiestan como viento. Entonces, ¿cómo nacen los tepehues? Ahí inicia ese relato que hay una pareja, la esposa en la noche abandona la casa,
lo hace de una manera que se quita la cabeza y deja su cuerpo en la cama a la par de su esposo y lo tapa con una manta, fingiendo como si estuviera ahí acostada. Entonces ella sale en la noche la cabeza y se reúne con otros brujos, en algunos relatos lo llaman brujos, micos. Es eso, un vecino de la pareja se da cuenta y avisa al esposo: mire, ten cuidado, tu mujer te abandona en la noche, ¿no? Te recomiendo que te pones a vigiar, ¿no?, en la noche. Y el vecino le recomienda: échale sal y ceniza en ese lugar donde la cabeza siempre se reinserta a su cuerpo, y vas a ver que no lo va a lograr. Justo eso, entonces en la siguiente noche el esposo toma ceniza y sal y lo pone ahí en el tronco, y al regresar su esposa se quiere recomponer y no lo logra, y se pone de su desesperación, se adhiere al cuerpo del esposo, que al hombro del hombre. Y ahí se quedan viviendo, ¿no?, hasta que un día van a un bosque donde hay árboles zapote. El esposo logra convencer a la cabeza, a su mujer, de que, como él va a subir a cortarle unos frutos de zapote, que por favor espere en el suelo. Le puso su chaqueta y puso la cabeza en el suelo, y él sube al árbol de zapote, arranca unos frutos inmaduros, que son el zapote inmaduro, es como bien duro, pues, ¿no? Y empieza a tirarle a la cabeza el zapote. Y luego, obviamente, hay una bulla, la mujer se asusta y grita por el dolor, y de esos gritos espanta y sale corriendo un venado, ¿no? Y justo se iba pasando a la cabeza, y la cabeza da unas vueltas y se adhiere a la espalda del venado, y siguen corriendo el venado y la cabeza, y caen en un barranco. Caen como aquí, ¿no?, como en un barranco, y ahí muere. Y sobre todo en el lugar donde muere la cabeza, brota un árbol de morro, como si fuera una semilla, ¿no? Un árbol de morro brota, nace, y hay un gran morro ahí. Entonces corta el morro, ¿no? y como hoy en día, ¿no?, cortan el morro para hacer huacales, ¿no? Y pues en los lados del huacal hay 2 niños. En otras versiones hay 7 o 8, pero en la mayoría de veces son como 2 niños. Y estos niños son los tepehuas. Recuerdo que los abuelos, cuando veían venir el huracán, se oscurecía y venía el norte, salían con sus caracoles a pitar para detener el huracán, y pitaban así. Y los huracanes cambiaban de rumbo. Extraño, pero al rato quedaba bien calmada la cosa. Pues mi abuelo contaba eso, nos contaba esa historia, ¿verdad? De que cómo bajaba las managüeñas, que cuando veía que se ponían las oscuranas y empezaba el norte, ¿verdad? Y ya él salía afuera y ya las veía él, y ya decía si era hembra o era varón, y cuando decía es hembra, decía, ya la voy a traer para que me eche la comida, porque él nunca se acompañó. Pues un día aquí, Cuiznagua era un pueblo poblado de magos, y les pusieron bajar la managüeña a este lugar, pero no tenían que hacerlo allá, sino que tenían que venir a este lugar. Este lugar había un lugar muy bonito, les pareció este lugar,
Y dijo Alejandro de la O, vamos a bajar a esa managüeña que viene a sembrar lo malo aquí, dijo. No deja que haga buena cosecha. A las mazorcas allí se ve lo que ellos han puesto. Entonces dijo, vaya, tráigame un guacal de morro, una bola de jabón negro, una papalota de hilera, y le vamos a dar. Hicieron. Y una fogata de basuras. Empezaron, se reunieron, aquel lenguaje de ellos, solo ellos entendían. Empezó a levantar una nieblina en el guacal. Y se fue extendiendo, Cuando se vio hace 2 metros el humo fuerte. Entonces cayó la mujer. Y dijo, Dios, y mandaron a llamar a la gente que vengan a ver. Ya bajaron la que viene a llevar la milpa, la mujer. Vinieron las gentes, los vieron. Ella lo que dijo, déjenme ir, dijo, por favor. Porque ya se me llenaron las chiches, los pechos, porque tengo una niña que darle pecho. Si me dejan ir ustedes, les voy a agradecer. Si no vuelves a venir, te vamos a dejar ir. Y si no, no. Se fue. A Managua cayó. Y allá los managüeños lo estaban esperando. ¿Qué te pasaba vos? Allá en un pueblo que se llama Cuinagua, me bajaron. Pero te dejaron venir. Sí, me dejaron venir. Los más, vaya, gracias a Dios. Ya no vayamos a ir allá. Dios. Eso yo lo vi con mis ojos. Que lo corrieron. Eso no te lo había contado. El Tepehua en la actualidad es algo real, no es una mitología, no es una creencia, sino que es una realidad para nosotros.